Bueno, muchachos, bienvenidos. Esta es la primera prueba que les daré este año y vamos a tocar el tema de bioenergética, ¿ok? Los que quizás algunos me conocen, quizás no. Yo soy José Daniel Mavares, preparador ad honorem de la cátedra. Algunos me vieron en la introducción de la semana introductoria, pero bueno, me presento formalmente. Hoy les voy a hablar un poquito sobre la bioenergética. ¿Qué pasa, muchachos? En este tema, eh, primero que nada, un paréntesis, si tienen alguna duda o algo, no tengo problema en que me interrumpan, pero eso sí, interrúmpanme si tienen la duda, no tengan pena, porque la idea de aquí es irse con todas las dudas aclaradas. Igual, como les digo, vamos a tratar de volvernos a ver antes de los quizzes y antes del parcial para aclarar completamente todas las dudas. Entonces, en bioenergética es muy importante aprender conceptos y toda esta prepa nos vamos a encargar de ver conceptos, ¿ok? Y cómo eso nosotros, porque son conceptos físicos de física, y cómo nosotros aplicamos esos conceptos a nuestro cuerpo, ¿ok? Que en verdad es lo que estamos estudiando. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos, muchachos, es, ¿qué es la energía? ¿Ok? La energía no es más que la capacidad de un sistema para generar trabajo. ¿Ok? Recordar que cuando hablamos de sistemas, puede ser cualquier cosa, desde una tostadora, desde un teléfono, desde literalmente máquinas de vapor, un bombillo, un carro, lo que sea. Todo lo que sea capaz de generar un trabajo de algún tipo, eso es energía, ¿ok? Y recordar, muy importante, que la energía es como el foco principal de una de las ramas de la física, que es la termodinámica, ¿ok? Y que una de las ramas de la termodinámica es la bioenergética, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, aparte de saber qué es la energía, ¿verdad? Tenemos que saber qué es el trabajo, ¿ok? Y el trabajo, como dice ahí, no es más que una fuerza, disculpen, cuando una fuerza produce trabajo, discúlpenme, me peleé ahí. Básicamente, muchachos, ok, el trabajo es aquello que si yo genero una fuerza o genero un estímulo y logro, en este caso, desplazar un cuerpo, eso es trabajo, ok. Quizás no se los expliqué de la mejor manera, pero vamos a entenderlo si vemos y entendemos lo que son las leyes de la termodinámica. Quizás los profes hicieron mucho énfasis en esto. Yo en verdad, respecto a las leyes de la termodinámica, para mí lo único que ustedes tienen que saber, muchachos, es que la energía no se destruye. Eso es lo básico, la energía siempre va a estar presente porque la energía es materia, ¿ok? Y la materia solo se transforma, ¿ok? Me explico, si nosotros agarramos una galleta de cualquier y la pulverizamos con una cuchara, con nuestra propia mano, vamos a ver que que la galleta en sí se va a romper en varias burusas, por decirlo así. Y si sigo reventando esas, se van a hacer más y más chiquitas hasta el punto, no las voy a ver, pero van a seguir estando ahí, solo que a nivel microscópico. Por eso es que la materia no se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué nosotros llamamos trabajo? Por ejemplo, si yo tengo una tostadora, que es el ejemplo que a mí la tostadora utiliza energía eléctrica cuando nosotros la enchufamos, ¿ok? Esa energía eléctrica va a ser utilizada por la tostadora. ¿Para qué? Para calentar el pan. Y calentar el pan es el trabajo de la tostadora. Igual lo pueden utilizar con cualquier sistema, díganse un bombillo. De la misma manera, el bombillo yo lo conecto, bueno, o lo enrosco en su entrada y él va a convertir esa energía eléctrica en energía luminosa, ¿ok? ¿Cuál es el trabajo? Convertir energía eléctrica en energía luminosa. Con cualquier sistema que se les ocurra, un carro, el carro recibe gasolina, la gasolina es energía química y la convierte en energía mecánica y en energía calórica, ¿ok? De eso se encargan los sistemas y esa es la relación que tiene la energía y el trabajo. ¿Por qué? Un sistema no puede realizar un trabajo si no tiene energía, ¿ok? Esto es clave que entendamos los conceptos de energía y trabajo y cómo se relacionan, muchachos, para nosotros poder incluir estos conceptos en nuestro organismo. De todos modos, ahí les pongo cómo se relacionan la energía del trabajo ya desde un punto de vista físico, ¿ok? Esa formulita, importante que se la sepan, ¿ok? Donde ahí la energía está representada por la E y el trabajo está representada por la W. Si se preguntan, la color, ¿ok? Y que de alguna forma
hay una relación directamente proporcional, ¿ok? Entonces, lo que tienen que saber es que el trabajo y la energía son magnitudes físicas equivalentes, ¿ok? Y se expresan en las mismas unidades físicas. En este caso son los joules, ¿ok? Que los joules es lo mismo que decir newton metro. ¿Por qué me confundí ahorita al leer eso? ¿Qué es el trabajo? Porque ese es el ejemplo, el mejor ejemplo que les puedo dar. Si yo tengo una roca que me pesa a mí 1 kilo, ¿verdad? Y yo quiero desplazar ese roca 1 metro, yo tengo que aplicar una fuerza de 1 joule, ¿ok? Así de sencillo. Y los joules no van a ser más que unidades de energía y de trabajo de los sistemas en general, ¿ok? Entonces, otra cosa que quiero que se lleven, existen distintos tipos de energía. Como se los mencioné, tenemos la energía mecánica, que es la responsable del movimiento de los objetos. Un ejemplo, un carro. El carro es energía mecánica porque se mueve. Tenemos la energía eléctrica, ¿ok? Que básicamente nosotros hacemos energía calórica. Me explico, nuestro cuerpo, la energía que estamos utilizando ahorita para estar vivos, la estamos desprendiendo en forma de energía calórica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La eléctrica, que es la originada por el movimiento de los electrones, ya ustedes saben, equipo, aquí y allá, poner teléfono, son ejemplos. La radiante o la luminosa, que es la proveniente del sol, que por lo menos la energía luminosa es la que utilizan las plantas para hacer fotosíntesis. Y la química es la contenida en los enlaces de los átomos que queman moléculas. Ejemplo, el que les di, la gasolina. Y que bueno, todos estos tipos de energía no se destruyen, sino que se transforman. Ejemplos, los que ya les he dado, muchachos. Un ejemplo de transformación de energía eléctrica térmica, la tostadora. Un ejemplo de energía eléctrica, energía luminosa, un bombillo. Un ejemplo del carro, energía química, energía térmica. O sea, hay muchísimos ejemplos y creo que ya me di a entender con esto. Entonces, importante aquí, ¿qué es energía y qué es el trabajo? Pasa, Dani. Ahora, es muy importante saber, muchachos, que en todos los que existen en el mundo, sí, hay energía en cada uno de ellos, pero no toda la energía que hay en un sistema yo la voy a poder utilizar para un trabajo. Y eso es lo que conocemos como energía libre de Gibbs, un término súper importante. La energía libre de Gibbs es la energía contenida en un sistema termodinámico disponible para generar trabajo útil bajo condiciones favorables, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a darles un ejemplo de la Venezuela actual. Ahorita el tema de la gasolina es una ladilla, la gasolina es una mierda, y se los digo aquí sin asco. Cuando yo le pongo gasolina a un carro, ok, no toda la gasolina que yo le estoy dando al carro va a ser buena o le va a permitir al carro generar trabajo, ok. Hay una cierta cantidad de esa gasolina que yo le estoy administrando que va a ser viable para literalmente que el carro se mueva y otra que simplemente es parte de la gasolina o parte de la energía, no nos va a permitir hacer nada, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan con energía libre, Gibbs. Es esa fracción o esa parte de la energía total de un sistema que yo en verdad voy a poder utilizar para realizar un trabajo, ¿ok? Ahí el ejemplo que nos dan es simplemente una reacción química simple, ¿ok? Como de un compuesto A yo paso a un compuesto B. Entonces, aparte de la energía libre de Gibbs, hay otro concepto súper importante que debemos saber, que es la variación de energía libre, ¿ok? Ahí está el concepto, estudienselo, fracción de la variación de la energía interna a un sistema que es capaz de producir trabajo útil. Quizás lo que acaban de escuchar es muy similar a lo que les acabo de decir, que es la energía libre de Gibbs. Pues sí, es básicamente lo mismo. Es simplemente, ok, cómo va a variar la energía de un sistema luego de realizar el trabajo. Es decir, yo le puse gasolina al carro, había cierta cantidad de energía libre de Gibbs, el carro prendió, se movió, hizo lo que iba a hacer, igual con el bombillo, igual con la tostadora, y la variación de la energía libre de Gibbs va a ser ese remanente de energía o lo que va a quedar luego de haber realizado el trabajo. Y se los di, y el ejemplo, el mismo que tenemos en la pantalla, muchachos. Variación de energía libre, ya saben que se denota con este triángulo G, que es lo que tienen ahí, es igual a la energía libre de Gibbs del compuesto B menos la energía libre de Gibbs del compuesto A, es decir, la final menos la inicial, ¿ok? Esa variación que hubo.
Entonces, dependiendo del valor que yo tenga de la energía libre de Gibbs, voy a saber si una reacción es exergónica o si una reacción es endergónica. Me explico, muchachos. Hay reacciones o sistemas, ¿verdad? Que al realizar trabajo o bien pueden consumir la energía por completo, es decir, que no haya energía cuando luego hizo el trabajo, o bien lo contrario, que haya muchísima más energía de la que había inicialmente, es decir, más energía disponible para realizar ese mismo trabajo o otro tipo de trabajos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a hablar de exergónica cuando la energía libre de Gibbs sea negativa. Y cuando la energía libre de Gibbs sea negativa, nos va a indicar que se liberó la energía, es decir, que se consumió. Un ejemplo, un bombillo. Es que son los ejemplos más fáciles que van a existir. Yo conecto el bombillo se dedica única y exclusivamente a transformar la energía eléctrica en luminosa, pero con el tiempo ese bombillo va a dejar de funcionar. Simplemente un día voy a estar en mi cuarto y ¡pum! Se va a apagar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda la energía la liberó. Toda la energía libre de Gibbs que ese bombillo liberó, la ganó. Casos contrarios, tenemos las reacciones endergónicas cuando el resultado nos da positivo, indicando que la energía se almacenó, es decir, que en vez de gastarla, se generó muchísimo más. Un ejemplo es eh, cuando nosotros recargamos baterías. Recuerden que hay un cierto tipo de baterías que nosotros las podemos recargar, entonces tienen una energía libre al principio, pero luego de recargarlas, es decir, transformar la energía eléctrica en la energía que ellos vayan a utilizar para un determinado trabajo, va a ser mayor, ¿ok? Igual, si no lograron entender estos conceptos de lo que es una reacción exergónica y endergónica, lo vamos a ver ahorita un poquito mejor cuando veamos las reacciones que ocurren en el cuerpo. Independientemente, exergónica es gastar energía y endergónico es producir energía o aumentar lo que ya previamente yo tenía, ¿ok? Vamos a ver un concepto un poquito más científico. Pasa, Dani, porfa. Que es variación de energía libre estándar, ¿ok? Aquí lo único que quiero que se aprendan es el concepto, ¿ok? Que es la variación de energía libre de una reacción que se verifica bajo condiciones definidas. O sea, es lo mismo de lo que veníamos hablando. La variación de energía de un sistema luego de realizar el trabajo, pero esto es bajo condiciones estándar. O sea, esto es lo que se utiliza en los laboratorios, en los centros científicos para verificar o en su momento para llegar a la conclusión de cómo funcionan los sistemas, ¿ok? Porque fíjense las condiciones que tienen que haber para hablar de variación de energía libre estándar. Tiene que haber una temperatura de 25 grados centígrados, una presión atmosférica igual a 1 y una concentración, un molar de reactantes y productos. Evidentemente, en nuestro cuerpo, algunas condiciones se cumplen, algunas no. Por eso les digo, en esto específico no hagan mucha, no den mucho, ¿ok? Simplemente sépanse qué es el concepto y cuáles son las condiciones. Esto es bajo ciertas condiciones. Cuando nosotros hablamos de variación de energía libre de Gibbs, ¿ok? Es literalmente como en el ambiente, sin condiciones establecidas, nada loco, muchachos. ¿Ok? Y aquí, antes de meternos con lo que en verdad nos va a importar, les dejo otros dos conceptos que son la entropía y la entalpía. Me importa es mucho la entropía. ¿Qué pasa? La entropía, ¿qué es la entropía? Es una medida cuantitativa de la magnitud de desorden o aleatoriedad dentro de un sistema. Ese es el término loco, tienen que aprendérselo, pero si ustedes quieren saber qué es la entropía es el desastre, ¿ok? Usualmente cuando un sistema utiliza energía para hacer un trabajo, siempre va a quedar un desastre, muchachos. Y físicamente nosotros decimos que en el universo la entropía siempre aumenta, ¿ok? Nosotros desde el punto de vista físico podemos ver el mundo desde muchas formas, podemos verlo desde el punto de vista microscópico, macroscópico. En el universo, allá en el espacio, donde están las estrellas, los planetas, ustedes saben que hay muchas estrellas que explotan aquí, esto se creó allá, un hoyo negro se comió esto, todo eso es desastre. ¿Por qué? Porque hay mucha energía, ¿verdad? Y todos esos sistemas que existen en el espacio, porque como les digo, un sistema puede ser cualquier cosa, utilizan esa energía y hacen trabajo, y lo que queda es un desastre, ¿ok? De hecho,
esto lo van a entender un poco mejor el año que viene con fisiología, pero nosotros los humanos, los seres humanos, somos seres que vamos en contra de la entropía, ¿ok? Nosotros somos los únicos sistemas, bueno, los seres vivos en verdad, somos los únicos sistemas que vamos en contra de la entropía. Cuando nosotros nos morimos por X y causa, nosotros entramos en equilibrio con nuestro ambiente. Es decir, les doy un ejemplo. La cantidad de oxígeno que hay en mis pulmones no es la misma cantidad de oxígeno, evidentemente, que hay en el ambiente. Cuando yo me muero, eso sí entra en equilibrio. Eso lo van a entender luego, pero los seres humanos tienen que entender que somos sistemas biológicos que vamos en contra de la entropía, vamos en contra del desastre. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos interesa un equilibrio, una homeostasis que nos permite estar vivos, ¿ok? Eso es lo único que quiero que se den de entropía. Y entalpía, solo la definición. Medida del contenido calórico de un sistema. Va a funcionar más o menos igual que la energía libre de Gibbs. Puede ganar, hay sistemas que pueden ganar energía calórica. Esto es solo energía calórica, muchachos. Y en ese caso hablamos de sistemas endotérmicos o sistemas que pierden energía calórica, que son sistemas exotérmicos, ¿ok? En verdad no voy a andar mucho en esto, pero quédense con eso. Si tienen dudas, ustedes me dicen, pero en verdad lo importante no es si es endotérmico o exotérmico, sino saber si es exergónico o endergónico. Ok, vamos a lo importante, muchachos. Pasa, Dani, por favor. Este es bello para poder explicarles todo. Yo les acabo de mencionar muchos sistemas que utilizan energía para producir un trabajo, pero esto es lo que nos atañe, que ocurre en la vida. Fíjense cómo el Sol es un sistema que convierte la energía química, el nitrógeno, el hidrógeno en el espacio y produce energía radiante, energía luminosa. Esa energía luminosa llega a otro sistema, que son las células fotosintéticas o las plantas, que utilizan esa energía luminosa para hacer energía química. Esa energía química, hacer una reacción química, que es producir oxígeno, que es esa que le están dando a convertir el dióxido de carbono que está en la atmósfera, en nuestra atmósfera, y producir glucosa y oxígeno. Pero ¿qué pasa? Ese oxígeno o esa energía química, por decirlo así, que liberan las plantas, es utilizado por nosotros los humanos, que somos las células heterótrofas, para nuestro sistema, que es a lo que voy. Nosotros somos un sistema, muchachos. Los humanos somos un sistema biológico, que también necesitamos energía para hacer trabajo, ¿ok? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Utilizamos ese oxígeno que nos dan las plantas, gracias a la evolución, y lo utilizamos para todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Pero en este caso, nosotros somos un sistema que utiliza esa energía química para producir otro tipo de energía química, que en este caso es la molécula del ATP, muchachos, que es a lo que vamos a centrarnos hoy. Y fíjense cómo hay en el diagrama, finalmente, todo termina en entropía, muchísima entropía. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que rodea nuestro ambiente es entropía, es desastre. Nosotros somos los únicos que vamos en contra de esa entropía porque queremos es un equilibrio. Entonces, entiendan eso, somos un sistema biológico que utiliza la energía proveniente de las plantas, que es el oxígeno, para realizar nuestro propio trabajo, que es estar vivos. Ahora, ¿cómo es eso posible, muchachos? ¿Pasa, Dani? Entonces, gracias a esto, al metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones que ocurren de manera sucesiva en el interior de la célula, de nuestras células. Son todas las reacciones químicas habidas y por haber que existen en nuestro cuerpo, ya bien sea para sintetizar nutrientes, eliminarlos, todas las reacciones que ocurren a nivel cardíaco, pulmonar, de todos los tejidos. Eso es metabolismo, muchachos, ¿ok? Y nosotros realizamos ese trabajo gracias a la energía que obtenemos de nuestro ambiente, más específicamente del oxígeno proveniente de las plantas, porque ya vamos a ver algo más. Entonces, ¿qué es importante? Todas las reacciones del organismo es el metabolismo, pero las reacciones del organismo se clasifican en dos. Pueden ser reacciones catabólicas o pueden ser reacciones anabólicas, ¿ok? Muchachos, esto es importante que se lo aprendan.
¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver de aquí hasta el final de bioquímica. Esto es pregunta en cada quiz, cada parcial y cada examen que se les ocurra. La diferencia entre una reacción catabólica y una reacción anabólica. Yo ahí les puse esa imagen que tiene años, desde que nosotros vimos clases en primer año, muy, muy buena. Vamos a ver primero las reacciones catabólicas, ¿ok? Muchachos, catabólico es sinónimo de lisis, de destrucción. Es decir, cómo nosotros utilizamos las moléculas más gordas, las más grandes del cuerpo, las destruimos para obtener compuestos más pequeñitos, más chiquitos, ¿ok? Eso es lo importante. Y ese es el concepto de reacción catabólica, degradar moléculas complejas a moléculas simples. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de liberar energía, ¿ok? Son de naturaleza oxidativa, que eso lo vamos a ver cuando veamos potencial redox, que es oxidativo y que es reductor, y que sus vías son convergentes. Fíjense ahí, tenemos nutrientes que contienen energía como por lo menos carbohidratos, lípidos y proteínas. Un ejemplo, el ejemplo que siempre vamos a tener cuando estamos en ayuno. Cuando estamos en ayuno, que tenemos horas sin comer, necesitamos energía. ¿Qué? Porque no estamos comiendo, pero el cuerpo tiene que seguir funcionando. Nosotros destruimos esas grandes moléculas que tenemos almacenadas y la destrucción de esas moléculas nos va a dar energía. ¿Ok? Pero también tenemos las contrarias, que son las anabólicas. Literalmente, como a partir de lo chiquito yo sintetizo lo grande. Es literalmente lo contrario. Y te lo dicen. Sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas simples. La diferencia es que estas consumen energía, es decir, se gastan en la energía que tenemos. Son de naturaleza reductora y sus vías son divergentes. Entonces, un ejemplo, cuando comemos, ¿ok? Cuando nosotros nos comemos una pizza, un helado, lo que les provoque. Todas esas moléculas que están en la comida, nosotros las juntamos, esta con esto con aquello, para formar proteínas que van al músculo, lípidos que van al tejido adiposo, ácidos nucleicos que sirven para material genético. Y les doy el ejemplo perfecto. Es por ello que yo puedo ir al gimnasio y puedo hacer el ejercicio que yo quiera. Puedo matarme, puedo hacer pesas, puedo, mira, lo que quieran. Pero si yo no como, ok, yo no voy a poder darle al cuerpo aminoácidos. ¿Para qué yo quiero los aminoácidos? Para hacer proteínas. ¿Y para qué yo quiero proteínas? Para que los músculos se hipertrofien, se hagan más grandes y pueda tener un cuerpo de culturismo. Es por ello que la bioquímica literalmente sirve para entender muchas cosas de la vida, ¿ok? ¿Qué nos llamamos aquí? Catabolismo, destrucción, anabolismo vías anabólicas, síntesis. Entonces, ¿pero qué pasa? Esto no es de gratis, muchachos. Como les dije, las vías catabólicas necesitan, ¿ok? Y las vías anabólicas también, necesitan de un protagonista principal que permita regularlas, ¿ok? Que si está este tu sujeto, podemos hacerlas, pero si no está, nos va a costar más. ¿Quién es este sujeto? ¿Pasa, Dani? El señor ATP, que es nuestra moneda energética y es gracias y es el componente gracias al cual nosotros podemos vivir. Él nos da energía, ¿ok? Él es perfecto y yo les voy a decir por qué él es perfecto, ¿ok? Pero, ¿qué nos dice la teoría? Que es un nucleósido trifosfato, específicamente adenosina, ¿ok? Hay una imagen súper importante que se tiene que aprender, que es la estructura química de la molécula del ATP. Entonces, ¿por qué es un nucleósido trifosfato? Bueno, primero es un nucleósido, ustedes tienen, no, ese tema lo vamos a ver pronto, ¿ok? Pero tienen que saber que, ya lo debieron ver en biología en el bachillerato, que nosotros tenemos 4 tipos de bases nitrogenadas, ¿ok? De las 4 bases nitrogenadas que hay, para no mencionarlas, el ATP utiliza es la adenosina, ¿ok? Que es una base purina. Y esa base purina, ¿ok? A través de una ribosa, ¿ok? Está conectada con 3 grupos fosfato. Por eso hablamos de adenosina trifosfato, que es otro nombre que se le puede dar. Entonces, es esta molécula, muchachos, es esta molécula la que nos da la energía para que nuestro sistema o nosotros como sistema podamos realizar trabajo. ¿Ok? Es ahí cuando los conceptos de energía y trabajo entran en nosotros. La energía, el ATP, el sistema, nosotros y el trabajo, estar vivos. ¿Cómo nosotros obtenemos ATP?
Sencillo, a partir del oxígeno que nos dan, que están en nuestra atmósfera y que se produce gracias a las plantas. Pero ahorita vamos a ver cómo en verdad nosotros sintetizamos ATP. Entonces, cómo nosotros utilizamos o vivimos del ATP a través de la hidrólisis de la molécula de ATP. Es por ello que es importante, ¿verdad?, que ustedes se sepan la estructura química de este señor, ¿ok? ¿Por qué? Porque la energía proveniente del ATP solo se va a producir cuando se hidroliza un grupo fosfato. Y fíjense bien que el ATP tiene 3 grupos fosfatos, ¿ok? Entonces, siempre se van a escindir o siempre se van a romper o cortar, el nombre que ustedes le quieran dar, fosfato por fosfato. Ustedes nunca van a ver que el ATP va a alisar los 3 fosfatos de golpe o 2 fosfatos de golpe. Hay reacciones que existen en el cuerpo que sí lo hacen, pero muy raras y no vienen al caso. Nosotros siempre vamos a hablar de un grupo fosfato a la vez. Entonces, si yo necesito energía porque quiero hacer una reacción química X en el cuerpo, ok, esa es una reacción anabólica que va a requerir energía, ok, porque como ya les dije, las anabólicas consumen energía. ¿Y de dónde voy a sacar yo esa energía? Sencillito, del ATP. Entonces, yo lo que voy a hacer es solo con cortar uno de los grupos fosfato o uno de los grupos de fósforo, que son los que están ahí con las letricas amarillas, con cortar solo uno, me va a dar la energía suficiente para yo poder hacer esa reacción, ¿ok? Que es lo que nosotros conocemos como el fosfato terminal, muchachos. Entonces, cuando yo hidrolizo el ATP, ahí, recuerden que hidrólisis es utilizar una molécula de agua, ¿ok? La molécula de agua literalmente es la tijera que me va a permitir a mí separar el grupo fosfato, ¿ok? Entonces, cuando yo hidrolizo la molécula de ATP, le quito un grupo fosfato, ¿ok? Me va a quedar ADP más una molécula de fosfato. Eso es lo que yo rompo, ¿ok? Y al romper ese enlace, específicamente ese enlace que ustedes están viendo ahí, que se llama, bueno, no hace falta que lo digan, los enlaces fosfanhídridos, es lo que me va a permitir a mí obtener energía. Entonces, al yo romper eso, voy a obtener, voy a liberar menos 30,5 kilojoules, ¿ok? Ese número se lo tienen que aprender. Es el único número que les voy a pedir que se aprendan. Menos 30,5 kilojoules. Eso es el valor de la energía libre de Gibbs que sucede al hidrolizar la molécula de ATP. Y lo que yo les dije, esta es una reacción exergónica porque el valor es negativo, indicando que, ¿qué pasa cuando yo les digo que es exergónico? Que se consumió energía, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa energía que yo estoy produciendo al cortar el enlace o cortar el grupo fosfato va a ser consumida por la reacción que yo quiero que ocurra. Ahora, le quita el primer grupo fosfato, ahora le voy a quitar el segundo. Recuerden que obviamente si le quito un grupo fosfato, él pasa de ser trifosfato a difosfato, por eso hablamos de ADP. Entonces, yo lo voy a volver a hidrolizar, le voy a volver a quitar otro grupo fosfato y va a pasar exactamente lo mismo. Sale el segundo grupo fosfato, se liberan menos 30,5 kilojoules para otra reacción X, ¿ok? Quedándome al final el AMP. No, ya no pases todavía, Dani. No, para atrás. Ajá, exacto. Quedándome el AMP. Perdón, se movió, Ahora, perdón. no te preocupes. Si yo a esa molécula de AMP, que solo tiene un grupo fosfato, le quito ese grupo fosfato que queda, también me va a generar buena energía para una reacción del cuerpo, solo que no va a ser la misma cantidad. Fíjense que de menos 30,5 kilojoules bajamos a menos 14,2 kilojoules. Sí, es menos energía que se va a consumir, pero igual es buena. ¿Okay? Por eso es que en la mayoría de reacciones que nosotros vamos a ver de aquí a el final, no, todavía no pasa, Dani, van a ser la hidrólisis del ATP solamente. Siempre vamos a ver ATP se convierte en ADP más fosfato inorgánico, que es lo que les puse ahí. Cada una de esas escisiones, cada uno de esos cortes de los grupos fosfato va a liberar un ortofosfato, que es lo mismo que decir grupo fosfato o fosfato inorgánico. ¿Ok? Eso es lo que quiero que se lleven de aquí, muchachos. Ahora, la pregunta, ¿por qué el cuerpo o por qué la vida, la evolución, eligió al ATP como
la señora o el señor que nos va a dar energía, nos va a quitar energía para nosotros poder vivir. Pues de hecho hay una serie de razones que a lo largo de la vida, a lo largo de la historia científica, podemos agarrar para explicar este fenómeno. Ahora sí, Dan. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de esa molécula de ATP que la hacen idónea, perfecta, para nosotros poder utilizarla? Pues sencillo, muchachos. Hablamos de la biodisponibilidad en los comienzos de la vida, el valor intermedio de la energía libre de Gibbs, de la hidrólisis, del fosfato terminal, que es el que siempre vamos a cortar, la capacidad de fraccionar la liberación de energía y su estabilidad termodinámica. Aquí lo único que hice fue escupirles esto. Vamos a explicárselos. ¿Pasa, Dani? Dani. Ok, bueno, de más está decir que así como a mí se me puede haber ido el Wi-Fi, a Dani también se le puede ir el Wi-Fi. Entonces, espero que vuelva pronto. Pero bueno, igual voy a seguir explicándoles esto con calmita. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de biodisponibilidad en los comienzos de la vida, o bueno, también se me pudo haber ido a mí el Wi-Fi. Si no, reaccionenme ahí. Si fui yo, fue Daniela. Solo con que me reaccionen o me escriban por el chat, yo estoy pendiente. Ok, entonces fue Daniela. Bueno, X, vamos a esperar a que vuelva. Mientras tanto, ajá. La biodisponibilidad en los comienzos de la vida. La molécula de ATP siempre ha estado presente con nosotros, muchachos. Desde que nosotros, como seres humanos y con otros organismos vivos, tenemos ancestros en común, ¿ok? Que eran hace miles de millones de años. Y hace miles de millones de años, la molécula de ATP ya existía. Entonces, la evolución siempre tuvo como preferencia a esta molécula para ser la jefa que se va a encargar de darnos y quitarnos la energía para nosotros realizar nuestro trabajo como sistema biológico. ¿Ok? Eso es lo único que les puedo decir. Y que además de por sí, recuerden que el ATP, como les dije, tiene una base nitrogenada que es la adenosina. Y evidentemente los ácidos nucleicos fueron las moléculas primarias de la vida, porque ahí se almacenó la información genética que se ha ido recopilando por miles de millones de años para definir lo que nosotros somos el día de hoy y que literalmente van a ser las especies que van a estar miles de millones de años en el futuro. ¿Ok? Eso para empezar por ahí. Luego, que tiene un valor intermedio de la energía libre de Gibbs. Como ya yo les dije, siempre que cortemos un grupo fosfato, se van a liberar menos 30,5 kilojoules. ¿Ok? ¿Qué sucede? Este, hay muchísimas moléculas en el cuerpo. Eso lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Que cuando se rompen o se crean, también liberan y consumen energía. Y energía como ustedes no tienen idea, muchachos. Hay reacciones en el cuerpo que ahorita no me quiero meter en eso, pero que liberan muchísimo más de menos 30,5 kilojoules, ¿ok? Y también existen reacciones, como ya vieron, por lo menos la hidrólisis del AMP, que libera menos 14,2 kilojoules. Pero ¿qué pasa? Ese valor de menos 30,5 kilojoules es un valor intermedio, o sea, no es ni mucha, no se libera una cantidad de energía excesiva, ok, que se derroche, pero tampoco libera una cantidad de energía mínima que me limite a mí las reacciones químicas del cuerpo. Es decir, es una cantidad exacta que, como les digo, ni es tan grande que está derrochando la energía, ni es tan chiquita que me va a limitar a mí lo que yo quiera hacer en mi cuerpo como sistema biológico. Y es por eso lo que les digo, la tercera propiedad, que es la capacidad de fraccionar la liberación de energía. ¿Cómo la fracciona? Sencillito, cortando los ATP uno por uno. ¿Por qué? Porque si yo cortara los tres ATP de golpe, liberaría, sumen, 30,5 más 5 más menos 14,2. Eso da aproximadamente unos menos 80, menos 80 por que ya digo menos 85, pero eso es muchísima energía que en verdad no
sí me va a permitir hacer lo que yo quiero en el cuerpo, pero voy a estar derrochando energía. Es decir, voy a ser un ser vivo que siempre voy a estar cansado, básicamente. Entonces, al yo poder es uno por uno, tengo la oportunidad, ok, hidrolicé un grupo de fosfato, lo voy a utilizar para esto, pero si necesito más energía, puedo cortar el segundo fosfato para X otra función, ¿ok? Y finalmente que tiene estabilidad termodinámica, que no es una molécula que se vuelve loca, ¿ok? Es una molécula muy estable, ¿ok? Que cuando se hidroliza en el cuerpo no va a generar reacciones locas, es decir, la mayoría de ustedes tiene aquí en promedio 19, 20 años y a ustedes en su vida, ustedes se han consumido de repente, es decir, que de repente se hayan vuelto ultra, ultra mega gordos y se hayan muerto o de repente se hayan literalmente hecho a la inanición, se hayan chupado de repente y ya se murieron. ¿Por qué? Porque el ATP se controla, tiene estabilidad y todas las reacciones que ocurren en el cuerpo dependen del ATP. Por ende, todas las reacciones del cuerpo son reguladas. A eso se refiere con estabilidad, ¿ok? Bueno, creo que Dani no ha vuelto y necesito pasar las diapositivas. Eli, ¿tú no estás por ahí? O muchachos, traten de escribirle a Dani, a ver, o sea, róbenla, a ver si Listo, aparece. ya tengo lo del internet. Es que se cayó. Uh, Listo, ya. llegaste justo a tiempo, no te preocupes. No me imagino todos están viendo la línea de biodisponibilidad. Ahí lo que les explico, tienen números filums, bacteria, arcae, eucarya, y todas utilizan el ATP. Ya les hablé del valor de energía intermedio. Fíjense cómo hay compuestos como el fosfonol piruvato, que libera menos 61, muchísimo, y hay compuestos como el glicerol, que libera poquito. Es decir, que el valor del ATP está justo en el medio, ni es mucho ni es poquito. ¿Pasa, Dani? Para atrás, falta una diapositiva. Y lo que les estaba diciendo, liberación fraccionada, que es un ATP por ATP. Ni los dos, ni tres grupos fosfato al mismo tiempo, ni dos al mismo tiempo, no, es uno por uno. Ahí pueden ver, el ATP lo corto, me forma ADP más fosfato inorgánico. Lo vuelvo a cortar el ADP, AMP más fosfato inorgánico. Ahí es lo que les decía, existe una que es la excepción, que es la escisión pirofosfor, fosforolítica, disculpen, que corto dos ATP, corto dos grupos fosfato de coñazo. El ATP pasa a MP más pirofosfato, que son los dos grupos fosfatos que corté. No ocurre mucho porque fíjense cómo al sumar libremente menos 61 kilojoules por mol. Y es algo que yo no quiero. Yo necesito tener la energía limitada. Y bueno, la estabilidad termodinámica, lo que ya les expliqué. El ATP no actúa de manera loca, lo hace a su modo. Y que de por sí tiene estabilidad termodinámica. Es decir, para yo activar la molécula de ATP, yo no necesito que la reacción química que voy a realizar en el cuerpo este, le pida o le pida o, o le dé muchísima energía a esa molécula de ATP. Ahora sí pasamos, Dani. A ver, ¿será que Dani se nos volvió ahí? Eh, yo estoy viendo negro, muchachos. No sé qué están viendo ustedes. Si están viendo la presentación o también están viendo negro. Me escriben por el chat o me reaccionan. Ok, creo que va.
No, ya no. Dani se cayó. Ok, vamos a esperar a que vuelva. Denme un momentico. Ya va, que creo. Ajá, ya me conecté. Y usted, qué Ah, auxilio, porque dale, no me escucha. raja, Dani. Ellos en la grabación, yo dejo claro que saltan 1 o 2 minutos. Lo bueno es ahora sí que chill. Colócame para compartir pantalla, por favor. Ay, ok, dame un chance. No te veo, Daniela Mosquera. Ya va. Ups. Coño, dame un momento ya. Ay, que no me deja. Creo que de host quedó Elia. Sí, de host quedó Elia. Llámala ahí por si no está pendiente de la presentación. Pues si se puso a hacer otra vaina. Bueno, a mí no me acorte que las presentaciones se caigan así total. Todos vivimos en Venezuela y todos estamos conscientes que los internet y todo. Bueno, quizás haya alguien que salga tipo, ay, no, si mi internet es bueno, pero no, ok. Vale, muchachos. Entonces, bueno, vamos a esperar a que la presentación, si alguien la está escuchando grabado montado en YouTube, lo saltas ahorita. Tal cual. Cosa No, es que no le puedo que poner pausa porque. no le pongas pausa ni se te ocurre. Bueno, hasta el momento, vamos a aprovechar, hasta el momento todos han entendido, quieren que vuelva a repetir algo, aprovechando que tenemos esta pausa loca. Trata de llamar a Eli y Dani, que te dé el host. Ok, por ahora todo bien. Si alguien más tiene otra duda, igual, bueno, claro, es muy difícil. A ver, ese es otro dato que les voy a dar, muchachos, no sean penosos, ninguno de los prepas muerde, en verdad, nosotros no nos molesta que nos escriban tipo para aclarar dudas, ¿ok? Que muchas veces ocurre que dicen, sí, entendimos todo bien, y al final tienen las mil dudas en la cabeza. Ajá, vamos a esperar un momento, muchachos. Dani, ¿me escuchas? Coño, nada que contesta, fuck, si es que no puedo, y tú no te deja, ok, bueno, ya muchachos, denme un minuto, que creo que Elia no está contestando. Ver, ya va. Listo, Dani, ya Elia te dio ya vamos a, nos falta mucho, muchachos, para terminar. O sea, tipo, traté de hacerla corta para que ni se estudiar anatomía. Ya queda Dani presente y seguimos. Ahí está compartiendo. Ok. ¿Pasa, Dani? Sí, sí se ve, Dani. Ok. Ya hablamos de cómo el ATP o las propiedades del ATP la permiten ser la molécula perfecta. Ahora vamos a hablar, ok, las causas de la razón por la cual el ATP tiene menos 30,5 kilojoules, ¿ok? Y tenemos una imagen perfecta para explicar todo eso que leemos ahí, que es tensión electrostática, utilización por resonancia, una buena solvatación y el aumento de la entropía. ¿Pasa, Dani?
básicamente, fíjense muchachos, esto es lo que ocurre normalmente cuando un ATP se hidroliza. Ok, fíjense cómo en la imagen de la izquierda tenemos nuestra molécula de ATP, la estructura que ya les expliqué. Entonces, fíjense lo siguiente. Normalmente, ok, fíjense cómo los tres grupos fosfato están unidos entre y ustedes, esto todo el mundo lo sabe, que cuando las cargas son iguales, ok, hay repulsión entre ellas, ¿ok? Que es lo que siempre dicen, que las personas que son opuestas se atraen. Eso es lo clásico. Entonces, fíjense que evidentemente cuando se hidroliza el primer fosfato, ok, que es lo que hay ADP más fosfato, reacción o esa repulsión que hay entre las cargas negativas del oxígeno, no, ok, eso para empezar. Dos, hay estabilización por resonancia, muchachos. Fíjense cómo el fosfato se corta, ¿ok? Fíjense cómo literalmente tengo a mi átomo de fósforo rodeado por 4 oxígenos, ¿ok? Y como todos están literalmente equilibrados y puestos justo de la misma manera, tanto vertical como horizontalmente, hacen un fenómeno que se llama resonancia, ¿ok? Porque no solo están alineados de manera horizontal y vertical, sino que sus ángulos también están perfectos. Es decir, todos ahí están rotando porque tienen que tener un poquito de imaginación tridimensional. Son evidentemente, al igual que nosotros, tridimensionales. Ellos se encuentran rotando en el mismo grado, ¿ok? Eso es algo que tener un poquito mejor cuando toquemos proteínas, pero ajá. Cuando existe la resonancia, los compuestos tienden a ser más estables y me conviene que la molécula o lo que surja de esa hidrólisis del ATP sea estable, porque cuando en el cuerpo, y vamos a verlo también, reacciones que son inestables tienden a devolverse. Es decir, es como que, bueno, voy a hacer una reacción y sale. Y lo que sale de una reacción es un componente altamente inestable, que bien, en el cuerpo no lo queremos y el cuerpo sabe que ese compuesto no lo necesitamos. ¿Qué hace? O devuelve la reacción para atrás o literalmente lo transforma rápidamente en otra cosa. Aquí no me conviene eso. Aquí yo quiero tener tranquilito el ADP y el fósforo para ver si yo necesito escindir o cortar otro grupo fosfato para para consumir o liberar energía, ¿ok? Y lo otro, ¿ok? Es que fíjense las esferas de solvatación. Eso ya quizás lo hayan visto química en bachillerato, otros no. Cuando las moléculas se encuentran en acuosos, ¿ok? Ellas, dependiendo de su carga eléctrica o de su ionización, ¿verdad? Se van a rotar, ¿ok? Entonces, de más está decir que mientras más ionizado esté una molécula, más se va a solvatar, ¿ok? Y eso es lo que va a pasar. Fíjense cómo ahí, ese grupo fosfato que nosotros cortamos más la molécula ADP van a ser compuestos que van a tener carga eléctrica. No importa si es positiva o negativa, con que esté suficiente para que el agua o las moléculas en ese medio acuoso rodeen la molécula, rodeen en este caso al ATP, al ADP y al grupo fosfato. Eso es lo que se conoce como el fenómeno de solvatación, cómo los compuestos en medios acuosos se rodean dependiendo de iones. Y bueno, el otro que ya les había comentado, que aumenta la entropía. Eso es verdad. Todas las reacciones, todos los trabajos realizados por un sistema tienden a aumentar la entropía, pero en el organismo eso no ocurre. Eso quizás lo vieron en tiempos de la prueba. Entonces nosotros como humanos vamos en contra de la segunda ley termodinámica. De alguna u otra manera, sí, nos pasa, pero sí nos ponemos a esa entropía, ¿ok? Y estas son las razones por las que el ATP tiene justamente menos de 5 kilojoules. ¿Pasa, Dani? Ok, preguntas, muchachos. Tengo el ATP. Sé que el ATP recibe y da energía. Pero ahora, ¿cómo el ATP da la energía a nosotros para poder realizar nuestras funciones, nuestras reacciones, todo lo que necesitemos? Existen dos formas, solo dos formas. La que ya les comenté, que es la hidrólisis directamente, rompemos el ATP y
o el corte de ese grupo fosfato libera energía, da energía para una reacción. Y lo que dice ahí, hidrólisis directa de la molécula de ATP no unida covalentemente al sustrato o enzima. Y la transferencia covalente. Ok, ¿me escuchan, muchachos? En esta ocasión fui yo el que me fui. ¿Me escuchan? Ok, ¿dónde me quedé? Yo creo que deberías comenzar, o sea, porque deberías comenzar el mecanismo otra vez de transferencia, porque no se escuchó esa parte. Dale, no te preocupes. ¿Qué les está diciendo aquí? Que ya nosotros sabemos que el ATP es el jefe o el encargado de la energía en nuestro cuerpo, pero como él nos da a nosotros la energía para nosotros realizar el trabajo como sistema, a través de dos mecanismos, muchachos. Lo que se conoce como la hidrólisis directa, que es lo que ya les expliqué, literalmente cortamos los grupos fosfatos uno por uno, y la energía liberada de ese corte la utilizan las reacciones químicas o la transferencia covalente de componentes de la molécula de ATP. Como ya sabemos, el ATP puede formar ADP, AMP y los grupos fosfatos al sustrato o enzima de la reacción involucrada. Vamos a ver qué significa cada una de ellos, ¿ok? Vamos a pasar a la primera, que es si no me equivoco, es que no me acuerdo cuál puse primero. Pasa ahí, Dani, porfa. Ok, les puse primero la hidrólisis de ATP. Básicamente lo que ya les dije, muchachos, no hay mucha locura. Se corta la molécula del ATP solo por el enlace fosfanhídrido, por el grupo fosfato, lo corto y eso libera energía, eso da energía para una reacción en el cuerpo. Entonces, ¿qué reacciones? Principalmente van a ser reacciones que van a promover el cambio de una proteína entre dos posibles conformaciones. Cuando vemos el tema de las proteínas, vamos a ver que las proteínas tienen diferentes o tienen distintas formas de ser, de su estructura, y dependiendo de la que sea, va a poder realizar su función o no. Y esto, como ven ahí en el diagrama, el ATP se corta, pasa a ADP más fosfato y hay un cambio entre las conformaciones. ¿Cuáles son las proteínas que utilizan este mecanismo? Sencillito. La miosina y lactina, que son las proteínas musculares, que literalmente el músculo es solo miosina y actina. Los ribosomas, que lo deberían de hacerlo por esto, que juegan un papel fundamental en la síntesis proteica al transportar los aminoácidos. La bomba sodio-potasio, que aquí todos deben estar hartos de oír esto, claves, y que nosotros vamos a seguir escuchando de aquí hasta el final de bioquímica, y las helicasas y topoisomerasas del ADN, que también luego vamos a ver qué son estas enzimas, ¿ok? Simplemente unos ejemplos. Vamos a lo que es la transferencia covalente, ¿ok? Que es simplemente que el ATP se corta, siempre se va a cortar. Sé que hablamos directamente anteriormente de la hidrólisis directa, es decir, solo con la hidrólisis bastaba, pero aquí tiene que haber la hidrólisis y lo que resulta de esa hidrólisis es lo que yo le voy a transferir a una molécula, a un sustrato o a una enzima que necesita. En este caso, los distintos componentes del ATP. Puedo transferir un grupo fosfato, puedo transferir un grupo pirofosfato, que como les dije, no pasa mucho, pero pasa, y una transferencia del grupo adenilato, ¿ok? Dependiendo de donde lo corten, recuerden, siempre vamos a cortar es el grupo fosfato terminal, eso no tengan la duda, pero el ATP puede transferir alguno de sus componentes, porque evidentemente, si yo corto los grupos fosfatos, me va a quedar la adenosina sola en caso tal que yo llegara a cortar los tres fosfatos, ¿ok? A eso me refiero. Vamos a ver un ejemplo súper rápido de cada uno de ellos para que vean. Pasa, Dani. La transferencia de un grupo fosfato, la primera reacción de la glicólisis, que la glicólisis la vamos a estudiar también a morir, es como la glucosa que está presente en los alimentos que nosotros consumimos, ¿ok? Pasa a glucosa 6-fosfato. Eso es un ejemplo de cómo
el grupo fosfato que nosotros cortamos lo vamos a transferir a otro compuesto. Y fíjense cómo la glucosa en la posición 6 mete ese fosfato y ahora pasa a llamarse glucosa 6-fosfato. Vamos a pasar al siguiente. El grupo pirofosfato, como les dije, no pasa mucho. Miren cómo la ribosa 5-fosfato, ¿ok? Ahora pasa a ser 5-fosforribosil, 1-pirofosfato. Esto no tienen que aprendérselo, es un ejemplo. La ribosa 5-fosfato es parte de una vía metabólica que se llama la vía de las pentosas, que ustedes luego van a ver que no es tan importante. O sea, es importante para ciertas cosas, pero no ocurre mucho, ¿ok? Por eso les digo, pirofosfato no va a pasar que el ATP corte dos moléculas, dos grupos fosfato al mismo tiempo, no pasa mucho. La siguiente. Y bueno, está así, el grupo adenilato. Como el palmitato, literalmente, utiliza el ATP más el acetil-CoA, lo convierte en AMP más dos grupos pirofosfatos para formar palmitil-CoA. Simplemente la adenosina del ATP fue quitada, fue regada para formar palmitil-CoA. Esto es una reacción de la síntesis de lípidos, que también la vamos a estudiar, vamos empezando. Y bueno, ya para terminar, muchachos, ¿ok? ¿Cómo nos sintetizamos ATP? No es que recibimos ATP por gracia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos reacciones propias del organismo que funcionan para destruir, como les dije, y para sintetizar también existen. ¿Okay? No solo es hidrolizar ATP, sino también crearlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo crear ATP para almacenar energía y para una reacción, vuelve a crear ATP y así hasta que nos morimos, muchachos. Entonces, ¿cómo nosotros producimos ATP? Ya le dije la primera, la fotosíntesis. Es decir, el producto de la fotosíntesis de las plantas nos da oxígeno, ¿ok? Y ese oxígeno nosotros lo utilizamos para formar ATP, a células heterótrofas, muchachos. Pero eso es biología de bachillerato. Aquí vamos a prestar atención a lo que de verdad nos importa. Fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vimos este tema en año y en segundo y en tercero siendo prepa, nosotros estamos acostumbrados a darles bioenergética. Todos los años cambian las clases y es un poco complicado. Porque nosotros al dar bioenergética pasamos directo a glicólisis para nosotros explicar las fosforilaciones a nivel de sustrato pasan en la glicólisis y que las reacciones oxidativas pasan en el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. ¿Qué pasa? Incluye ciertas cosas de la glicólisis súper puntuales. No les voy a decir no les voy a decir que no lo estudien, porque esto, si lo vean ahorita, igual se lo van a tener que estudiar en 2, 3 semanas. Así que apréndanselo, muchachos. Pasa para atrás, Dani, antes de terminar, por favor. Tenemos la fosforilación a nivel de sustrato, ¿ok? ¿Qué es eso? Es la transferencia de la energía presente en un metabolito hacia el ADP en presencia de un fosfánico para formar ATP, es decir, la reacción química del organismo, la que ustedes quieran, libera energía, ¿ok? Y esa energía la utiliza el ADP para juntarse con el fosfato y formar un ATP. Así como yo expliqué cómo se destruye el ATP, de la misma forma se va a construir. Si yo antes les decía que hidrolizar el ATP me va a costar, o cortar el me va a costar menos 30,5 kilojoules, crearlo me va a costar lo mismo, solo que de manera positiva. Es ahí el tema de que destruir el ATP es una reacción endergónica. Quitar ATP es una reacción enérgica, ¿ok? Porque almacena energía y es esa energía almacenada en el ATP que posteriormente se va a liberar y posteriormente se va a volver a almacenar y así a veces, ¿ok? Y va a ser el mismo valor, muchachos. En vez de ser menos 30,5 kilojoules, va a ser 30,5 kilojoules. Si ustedes en el examen les dicen, ¿cuánto libera la molécula de ATP al hidrolizarse o al destruirse? Menos 30,5. Pero, atentos, ¿cuánto ATP o cuánto consume el ATP para sintetizarse? Lo mismo, 30,5, solo que
no es negativo, positivo. Igual mañana, si nos reunimos o nos vemos un momento en la escuela, nos vamos a encargar únicamente de dar posibles preguntas para el examen. Y que es la fosforilación oxidativa, no la vamos a tocar ahorita. Y en verdad, cuando veamos cadena transportadora de electrones y ciclo de Krebs, que es la síntesis de ATP o el transporte de electrones, como el movimiento de los electrones en el organismo, en el interior de la célula, es decir, cómo esos electrones al generan energía de por sí. Y para terminar, esta es la última diapositiva, muchachos. ¿Me preguntaron algo? No, ok. Dani, la última diapositiva, porfa. Otra vez estoy viendo en negro, muchachos. No sé si ustedes están viendo la diapositiva. No, bueno, Dani se acaba de ir. Sí, sí, tranquila, ya no. Ok, bueno, en verdad ya para terminar, para que se puedan ir a estudiar a Nato tranquilos, literalmente la prepa duró lo que quería que durara. La fosforilación a nivel de sustrato solo ocurre en dos reacciones del cuerpo, o en dos grandes reacciones, en la glicólisis y en el ciclo de Krebs, ¿ok? La diapositiva que le faltaba era mostrarles a ustedes cuáles son esas reacciones que me van a producir a mi ATP, por lo menos. La primera es la glicólisis, muchachos. La glicólisis va a ser nuestra Biblia de aquí hasta que, no, hasta que pasen a segundo año, ¿ok? La glicólisis es ese proceso que ocurre cuando como nosotros la glucosa que está presente en la comida, porque todos aquí deben saber qué es la glucosa, que la glucosa está relacionada con la diabetes X, eso lo vamos a ver luego, que cada vez que comemos los niveles de glucosa aumentan en el cuerpo y comienza a ocurrir la glicólisis, el nombre se los dice, glico de glucosa y lícido como esa ruptura de la molécula de la glucosa, y ya yo les dije, si era destrucción, era un proceso catabólico y que los procesos catabólicos me permitían a mí sintetizar o crear energía, es decir, sintetizar ATP. Por eso es que en las grandes fosforilaciones a nivel de sustrato, tienen que sabérselo, en la reacción 7 y en la reacción 10, ¿ok? Quizás no se los pregunten el martes o el jueves o el viernes, pero que ustedes se lo sepan ahorita es un plus. Reacción 7 y reacción 10. Y que de por sí la glicólisis tiene 10 reacciones y hay que saberse esas 10 reacciones. Eso va a ser un poco complicado, pero para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Y que en el ciclo de Krebs, que es lo que le sigue a la glicólisis, porque la glicólisis va de la reacción 1 a la reacción 10, ¿ok? Y en la reacción 10 comienza el ciclo de Krebs, ¿ok? Si no me equivoco, era como en la reacción 5 o en la reacción 7 del ciclo de Krebs, igual yo hice los puse en las diapositivas, se las envío ahorita, se sintetiza ATP, ¿ok? No nos vamos a meter con la cantidad de ATP que se produce en la glicólisis y tal, pero eso es todo, muchachos. En verdad, Dani, si ya entraste al chat, no importa que Elida te vuelva a dar el host, ya les expliqué a los muchachos lo que tenía que explicarles. Igual, para efectos, cuando lleguen a esta parte de la grabación, métanse en las diapositivas que están en el grupo, que se las voy a pasar ahorita, para que vean lo que les estoy hablando. Esto es todo, muchachos. Ahorita, cuando termines, Dani, cortas la grabación sin veo. Eso es lo que quiero que se lleven hoy. Concepto de energía, capacidad de un sistema para generar trabajo. Trabajo es cómo se utiliza esa energía para un fin específico. ¿Qué es lo importante de la energía del trabajo? Que ocurren en un sistema, específicamente nosotros, un sistema biológico, que los sistemas biológicos utilizan distintos tipos de energía para generar trabajo, pero para ser específicos, nosotros utilizamos la energía química para nuestras distintas reacciones. ¿Qué energía? La energía proveniente del ATP. Él es el regulador de la energía en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Ya les di las razones por las cuales se eligió el ATP, la vida eligió el ATP, y las razones por las cuales la hidrólisis del ATP da exactamente menos 30,5 kilojoules. Como el ATP nos da y nos quita esa energía para nosotros utilizar nuestras reacciones, ya saben,
por transferencia covalente o por hidrólisis directa, y cómo nosotros sintetizamos ATP por fotosíntesis, en el caso de las plantas, solamente, nosotros no hacemos fotosíntesis, muchachos, y las que sí hacemos, fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa. Esos son temas que vamos a ver luego. Y bueno, espero que hayan entendido, muchachos. Traté de hacer la prepa lo más corto posible. Hacer una prepa en menos de una hora y en este tema es un poco complicado. De hecho, faltan muchas cosas, que es lo del potencial redox. Eso lo hablamos mañana, no hay problema. Espero que hayan entendido, espero les haya gustado. Dani, ya puedes cortar la grabación, cualquier cosa. Y si Elia tenía la grabación, bueno, me quedaré aquí hasta que Elia llegue se conecte, no hay problema. No, pero Pero creo que si nosotros todos cerramos la presentación, creo que se corta. Igualmente déjame sí, escribirle, pues ya le ando escribiendo a Erika. me da miedo que nos salgamos y nada quede grabado. Pero bueno, muchachos, No, pero está en la nube, en está en ti, la nube. ok, igual, espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan, me la pueden escribir por el grupo. Si no, si les da pena escribir por el grupo, no tengo problema en que me escriban a mí el privado. Sé que Dani, Elia, José tampoco tienen ese problema. Pero bueno, vayan a estudiar a Nato, vayan en paz. Mañana nos reunimos otra vez, o por lo menos así sea por el grupo, para, para aclarar cualquier duda que haya salido o cualquier cosa que no haya quedado claro el día de hoy. Chao, muchachos, descansen. Dani, bueno, no sé si nos salimos a lo negro, y que bueno, a la buena de Dios, eso quede en la nube con él ya. Bueno, eso a mí no me cuesta, pero, pero que te estoy esperando, les cae escribiendo un ratico, pero no me contesta, creo que la voy a tener que llamar. Ay, qué Llámala a pena. ver, yo no, porque prefiero que ella que eso quede grabado, porque para eso me mamé la hora. ¿Qué tal te pareció la prepa? Estuvo chévere, la cosa es que hubo demasiados temas con mi internet. Más bien, Ah, tú bueno, me pero dijiste, eso es no, lo de menos, eso estuvo no me da chévere. tanto. Ay, y las láminas, y te quedó súper lindas las láminas. Y también, que, Ujú. oye, creo que es lo básico, pues, que eso está chévere. O sea, lo básico para ahorita, porque, oye, o sea, si tienen el parcial mañana. A No, ver, mañana en parcial de Anato. exacto, de ellos, de los Exacto, exacto. chicos. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, nada, en verdad. Yo por lo menos no lo había entendido así cuando nos tocó, pues. Tipo, ahorita fue que, marico, yo no, porque este tema yo no lo di. Recuerdo que cuando yo entré ya ellos habían pasado por bioenergética. Exacto, la cosa es que este tema, lo que te dije, lo dan en última unidad. ¿Viste? Elida. Elio. Coño, la madre. Y este pedazo hay que cortarlo completico. Sí, sí, no importa. O sea, no, yo igual, no, si no subes esa mierda así, ya, pues, nos escucharon hablar. Bueno, yo lo. Sí, bueno, Coño. vamos, Me da va- vergüenza llamar. vamos a esperar que Elia Ya lo voy a vuelva. llamar. Déjame, ya vengo, dame un momento. Vale. Elida me va a odiar.